Gracias, Samantha. Amigos televidentes, llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas y hoy tenemos a un invitado anestesiólogo que es el doctor Donald Fierro. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente, doctor, y esperemos que esta mañana pues podamos ampliar un tema muy bonito que usted me ha invitado a poder compartir con la audiencia. Es importante que la gente sepa que la anestesiología es una especialidad médica súper importante porque son los médicos que se encargan de dar la anestesia cuando los médicos cirujanos van a operar a una persona. Y es importante también que sepan de que existe algo que se llama valoración preanestésica antes de una cirugía. Para iniciar, doctor, ¿en qué consiste esta valoración y en qué tipo de persona hay que hacerla? Sí, la valoración preanestésica es una entrevista médico-paciente. De la misma manera como los médicos cirujanos, médicos ginecólogos van y tienen una entrevista con el paciente para abordar su problema desde el aspecto quirúrgico, donde estos médicos le explican el tipo de cirugía que se les va a realizar, el tipo de abordaje que se les va a hacer, si es una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva. De igual manera, los anestesiólogos tenemos una entrevista con el paciente donde recabamos información valiosa para nosotros. Al momento de hacer una inducción anestésica o llevar al paciente al plano anestésico, tenemos que hacer una entrevista donde exploramos a través de la interrogación diferentes facetas del paciente, sus antecedentes médicos personales, como por ejemplo si tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, alergias. Toda esta información es importante para nosotros al momento de hacer el acto anestésico, porque estas enfermedades y estas comorbilidades pueden tener efectos durante el acto anestésico y de tal manera nosotros podemos hacer una planeación adecuada. Además de que recabamos información sobre anestesias previas, complicaciones previas durante la anestesia, lo cual también viene a ser una información valiosa para nosotros para tener determinados cuidados. Entonces es una entrevista de planeación, de conocer al paciente. Lo tenemos que hacer en todos los pacientes que van a recibir un acto anestésico, desde una sedación, una anestesia general, una anestesia epidural. Y le planteamos al paciente el tipo de anestesia que va a recibir, porque muchas veces el paciente recibe toda la información de su cirugía, pero muy poco sabe qué anestesiólogo lo va a tratar, qué anestesia va a recibir, y entonces tratamos de explicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Algo bien importante, doctor, como usted lo está diciendo, es una entrevista, una historia clínica que el médico anestesiólogo hace y es importante que la población sea lo más sincero posible porque hay preguntas bastante importantes como por ejemplo alergia a algún medicamento o que se ha tenido cirugías previas y presentó alguna alergia a algún anestésico. Doctor, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona ya cuando va a ser intervenida? Sí, una de las cosas importantes es toda su analítica de exámenes, ¿no? Hay determinados tipos de exámenes para determinado tipo de cirugías. Hay cirugías desde muy mínimamente invasivas hasta cirugías grandes como cirugía oncológica, cirugías de cabeza y cuello, cirugías torácicas, donde se solicitan exámenes más especiales de acorde al tipo de intervención. Pero pacientes que se van a realizar procedimientos mínimos como endoscopía, alguna biopsia con sedación, etcétera, entonces se le solicita una analítica elemental, ¿no? No se le manda cualquier tipo de exámenes a todos los pacientes. Una vez que ya fue evaluado y tiene su examen en parámetros normales, tiene su control metabólico en el caso que es un paciente diabético, tiroideo y tiene su control metabólico adecuado, entonces se le dice al paciente de que tiene que llegar en un estado de ayuno, al menos de unas 8 horas para alimentos sólidos y unas 2 horas para alimentos líquidos. O sea, puede el paciente ingerir determinadas bebidas unas 2 horas antes. Con los niños es un cuidado un poquito más detallado y más preciso, ¿verdad? Los niños tienen que tener 6, 8 horas igual de ayuno, pero se le puede permitir a los niños pequeñitos 1 hora antes líquidos claros como un Gatorade, ahí sí, para evitar la hipoglicemia y que estén lloroncitos pues los niños.
Dentro de eso, pues que tomen su tratamiento un día antes, como tratamiento antihipertensivo, hipoglicemiantes. Pacientes que tienen anticoagulación es un cuidado muy, muy preciso, ¿verdad? Porque estos anticoagulantes pueden interferir en el sangrado perioperatorio. Entonces se hace un manejo un poco más detallado con eso. Se suspenden unos días antes y se continúa con un determinado fármaco para continuar la anticoagulación de tal manera pues que no intervenga algún factor agresor en ese momento. Son más o menos los cuidados previos, ¿verdad? Doctor, es importante también que explique a la población en qué grupo etario está normado hacer la valoración preanestésica y en los otros grupos etarios qué factores de riesgo deben haber para que el anestesiólogo haga una valoración preanestésica. Sí, todo procedimiento bajo anestesia, háblese anestesia donde el anestesiólogo va a estar presente, debe de tener una valoración preanestésica, todo. Hay procedimientos menores, cirugías menores que los cirujanos pues realizan con anestesia local que no requiere realmente tanta valoración. Pero por ejemplo, un paciente de 40 años o menos se va a hacer una endoscopía digestiva y necesita la sedación, la anestesia, entonces se tiene que cumplir lo que habíamos hablado, exámenes preoperatorios, el ayuno pertinente, y si no padece de enfermedades crónicas, pues solo se le hace la entrevista y se procede al procedimiento, valga la redundancia. Si un paciente mayor de 45 años, porque eso cambió un poco, antes se decía, bueno, paciente de 40 años se le tiene que hacer electrocardiograma, valoración cardiológica, valoración preanestésica, pero ahora con unas guías nuevas europeas, paciente de 40, 45 años sin antecedentes, no es necesario hacerle ese tipo de cosas. Solo con la valoración preoperatoria, sus exámenes, puede proceder a hacerle este procedimiento. Pero ya pacientes con comorbilidades mayor de 45 años se complementa más la valoración preanestésica con el riesgo cardiovascular y la evaluación del cirujano. Una vez, doctor, que ya el paciente se le realizó la valoración preanestésica, llegó el día de la cirugía, el paciente ya está en quirófano, ¿cuáles son las condiciones que hace que se cancele una cirugía? Muy bien, eso está muy, muy bien esclarecido, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces en distintos contextos ahí se obvian ciertos pasos, ¿verdad? Pero les puedo decir, control metabólico adecuado. Un paciente diabético tiene que llegar normoglicémico en lo más que se pueda. Hay valores de glicemia permisibles, ¿verdad? En un paciente diabético que se puede someter a una cirugía. Háblese no mayor a 200 miligramos sobre decilitro de una glicemia. Ya arriba de eso, pues ya estamos hablando que hay un riesgo con el paciente diabético, ¿verdad? El paciente hipertenso pues tiene que llegar en una normotensión lo más permisible que se pueda, menor de 90, la presión arterial diastólica. Por ejemplo, el paciente no tiene que llegar con cuadros respiratorios activos, el paciente no tiene que llegar con algún proceso alérgico activo en ese momento, porque hay muchas reacciones cruzadas con determinados anestésicos, fiebre presente en el paciente. Son algunas cosas generales, ¿verdad? Que se pueden cancelar una cirugía o un estudio incompleto. Hay pacientes que se amerita un estudio en determinado del caso que no lo tiene, entonces se puede tal vez no suspender, sino postergar. Eso es algo muy importante. Porque cuando hablamos de cancelación es un problema institucional, ¿verdad? Pero se puede decir postergar, se le puede completar ese estudio, porque si es solo un estudio, se puede hacer el estudio, el caso se pasa a otro turno quirúrgico y se le completa la valoración. Pero si en definitiva es un estudio muy necesario, que no lo podemos hacer en el momento, sí podemos dejarlo para un día siguiente, ¿verdad? En el contexto, doctor, de las diferentes técnicas de anestesia, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, la anestesia se va a dividir en dos abordajes, en dos métodos. Uno, el método de anestesia general, y el otro es el método de anestesia regional. La anestesia general comprende hipnosis, o sea, que el paciente tenga sueño, analgesia, que el paciente no sienta dolor, y lo otro es relajación neuromuscular, que es parálisis neuromuscular, porque es
es lo que le permite al cirujano tener relajado al paciente, las vísceras relajadas y que él pueda manipular adecuadamente los órganos. Esos son tres componentes en la anestesia general que se administran por vía endovenosa, por vía inhalatoria. Hay técnicas que son solamente con gases. Generalmente en los niños hay técnicas inhalatorias solo con gases, o hay técnicas solo por la vena, o sea, se duerme al paciente y se mantiene estos tres parámetros solo por vía intravenosa. Y de ahí pues se derivan muchas otras cosas más. Por otro lado están las técnicas regionales, que es donde nosotros podemos adormecer un segmento del cuerpo mediante la vía epidural. Hablábamos en un segmento anterior con ustedes sobre la analgesia del parto. Se utiliza la vía epidural para la analgesia del parto. Se puede dormir de la parte inferior hacia abajo o de la parte del ombligo hacia arriba con diferentes técnicas regionales. Podemos adormecer solamente un brazo, podemos adormecer solamente una mano. Esto se hace con técnicas regionales, con localización ecográfica. Ahora con la aparición del ultrasonido en la parte anestésica, podemos localizar por ultrasonido un nervio específico y bloquearlo, y de esa manera poder anestesiar un segmento del cuerpo. Son más o menos las técnicas anestésicas. Algo bien importante, doctor, y usted ya lo mencionaba, es el ayuno del paciente. Generalmente en los pacientes que se ingresan un día antes de la cirugía se les dice nada por vía oral a partir de las 10 de la noche. ¿Qué pasa si un paciente ingiere alimentos unos minutos antes o una hora antes de ser sometido a la cirugía? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Sí, no se puede operar un paciente que ingirió alimentos 1 o 2 horas antes. Lo aconsejable es, como usted lo mencionó y como lo habíamos mencionado, 8 horas antes. El riesgo de dormir un paciente con el estómago lleno es la broncoaspiración, algo que se llama síndrome de Mendelssohn, que es la aspiración del contenido gástrico hacia los pulmones y provocar una complicación respiratoria. Cabe mencionar que en cirugías de emergencias, como un trauma, un abdomen agudo quirúrgico, una embarazada con preeclampsia, donde tenés que entrar como sea porque hay en riesgo la vida del paciente, entonces nosotros sí podemos en ese contexto dormir a un paciente bajo anestesia general con el estómago lleno, pero teniendo en cuenta y explicándole al familiar y al paciente los riesgos y las complicaciones de eso. Pero se pueden hacer técnicas de inducción rápida donde podamos rápidamente asegurar la vía aérea, que es lo que más problema nos puede dar, y evitar mínimamente la aspiración del contenido gástrico al pulmón. Existen una serie de mitos, doctor, que la población tiene. Por ejemplo, dicen muchas personas, me pusieron anestesia raquídea y yo quedé con un dolor permanente, y dicen que eso es en toda la cirugía. ¿Qué pasa con eso? Sí, eso es algo con lo que hemos venido tratando de romper con ese tabú. Realmente la anestesia raquídea epidural no provoca un dolor crónico. Los pacientes que experimentan un dolor crónico lumbar después de un abordaje de la columna, un abordaje epidural o raquídeo, posiblemente, porque hay que estudiar siempre la causa con una anamnesis adecuada del dolor lumbar, hay que estudiar las causas porque puede ser que el paciente ya tenga una enfermedad preexistente en su columna, en sus nervios. Quizás no se evalúa adecuadamente eso y eso pues provocó esa agudización del dolor, pero siempre hay que evaluarlo, generalmente, no siempre es por la anestesia. Algo que también dicen es con respecto a la dosis de anestesia. Dice alguna gente, ¿qué pasa si me ponen muy poquita anestesia y me despierto durante la cirugía? O me ponen un exceso de anestesia y no me despierto. Sí, hay algunas complicaciones que no deben de pasar. El despertar intraoperatorio es una complicación que no debe de pasar. Ahora en la actualidad hay métodos de neurovigilancia donde evitamos el despertar intraoperatorio. Realmente si sucede eso es una complicación, no debería de suceder. Y lo otro es la anestesia muy profunda. Suele suceder que hay pacientes que quizás no controlamos el plano anestésico y se quedaron dormidos profundamente y dura el despertar, pero puede a veces ser por algunos factores biológicos del paciente o condiciones médicas como una sepsis, como un desequilibrio hidroelectrolítico que nos puede causar una dificultad en la eliminación de los fármacos. Pacientes con problemas renales o hepáticos pueden tener cierta dificultad en la eliminación y aclaramiento de los medicamentos. Entonces son cosas que pueden suceder, pero no en todos los contextos, ¿verdad?
Algo bien importante, doctor, y usted mencionaba, porque siempre estamos haciendo énfasis en los pacientes diabéticos e hipertensos, porque además de que la incidencia es bien grande en este país, son los pacientes mucho más delicados. ¿Por qué se les recomienda a los pacientes diabéticos unos días antes, aunque usen hipoglucemiantes orales, usar insulina? Sí, los hipoglicemiantes orales en estos pacientes se mantienen durante todo el periodo perioperatorio, ¿verdad? Aproximadamente unas 24 horas antes es que nosotros le decimos a estos pacientes que dejen su medicamento y se deja esquema de insulina acorde a su glicemia. Excelente, doctor, por todas estas recomendaciones. Muy interesante el tema. Esperamos ampliar otros temas de anestesia en siguientes entrevistas. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Sí, atiendo por privado solamente. Mi número es el 8637-6658. Súper recomendado y excelente anestesiólogo comprobado, el doctor Donald Fierro. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del espejo.